fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, Macri, Vidal no es Heidi, Vidal no es nada original. ¿Oyó alguna vez usted el nombre de Beatriz Arlo? Mire, casi seguro que no lo he escuchado nunca. Pero en estos días puede ser que 2 o 3 veces, cuando haya encendido el televisor, haya visto el nombre de Beatriz Arlo. Se trata de una intelectual anciana que había sido propuesta con muy buen criterio por el gobierno de la provincia de Buenos Aires para una campaña que no tenía en cuenta la afiliación política de nadie, sino cierta autoridad moral o por la trayectoria, para ir en contra de esa feroz campaña antivacuna que tenía como adalid, desgraciada, lamentable y penosamente, a la señora Carrió, o señorita Carrió, no sé cómo será. Entonces había que crear condiciones aptas para que la gente no tuviera temor a la vacuna. Además, había subyacente un problema ideológico allí, porque el ataque además era contra una vacuna por su procedencia, la Sputnik, porque procedía de Rusia, y se había creado todo un mito alrededor de eso. Bueno, la señora finalmente tuvo que dar una explicación ante una jueza para saber si le habían propuesto alguna operación bajo la mesa. Y dijo, antes de todo, para evitar el papelón absoluto, soy fuertemente autocrítica. Nadie me propuso nada por debajo de la mesa. Bueno, se lo habrán propuesto por arriba de la mesa, pero no le habían propuesto nada indecoroso, nada indigno, nada inmoral. Simplemente si quería participar de una campaña, además se lo propuso nada menos que su editor, el editor de los libros que ella tiene justamente publicados. Y además era una campaña internacional para crear conciencia de la necesidad de vacunarse. Capítulo 1 de lo que acaba de concluir esta semana. En algún momento, a otra pregunta. Usted debe haber oído hablar en un fuerte momento de, diríamos, de éxito del presidente Alberto Fernández durante los primeros tramos de la pandemia. Entonces se empezó a hablar del albertismo. Bien, ¿cree usted, oyó hablar de eso, el albertismo, si se interesa en la cuestión política, esté o no esté identificado con el peronismo, con todas sus ramas, variantes, modalidades, corrientes, el albertismo? Entonces decían que quienes estaban identificados con el albertismo podían disputar eventualmente candidaturas, listas, etcétera, tener presencia en Córdoba. Desgraciadamente, para el albertismo, desgraciadamente, para esa corriente, hay un momento, no digo que desaparezcan, no digo que mueran, porque en política no muere nadie, pero como corriente probablemente tiene un principio de defunción. Cuando era ministro de Justicia, su amiga, compañera, socia, y además la que compartía y compartirá su pensamiento, tuvo que dejar al Ministerio de Justicia. Allí se vio en definitiva cuál es la envergadura de eso que se llama y seguirá llamando por algunos albertismo. Vamos a ver si algunos de los intervinientes en el programa de hoy creen en la existencia de esa corriente y si hace bien o mal su subsistencia o desaparición. Y la nota humorística de la semana la dio el expresidente Macri. ¿En qué consiste la nota humorística? Macri es lo ajeno al humor, lo ajeno al talento, a la creación. Es el autor de un libro que quiere tener el título de el deporte con el cual él pretende identificarse y crear conciencia. El primer tiempo, hablando del fútbol. Tal vez pueda hablar de fútbol porque presidió un club de fútbol o un club más que de fútbol, una entidad muy importante de la Argentina. Pero que escribe un libro, el señor Macri, es una cosa verdaderamente de humor. Y ahora voy a lo serio, a lo más serio.
Nunca había oído en una nota, en una radio de Córdoba, que tiene un carácter fuertemente crítico para muchas personas, entidades, hacer una apología, un elogio encendido, como lo hizo a Miguel Ortiz Pellegrini, Petete Martín el día viernes, destacando al extremo que Ortiz Pellegrini creo que se sonrojó, porque dijo, hizo una exclamación. ¿Es así? Así es. La anécdota es estricta. Estrictamente. Y dijo que era el único fiscal que había actuado conforme a su percepción de lo que era el combate contra el crimen. Y contra la corrupción, dijo. La corrupción forma parte del crimen. Claro. Y que había llevado adelante una serie de empresas cuando fue fiscal general de la provincia de Córdoba. Sí, así fue. Y frente a esta nominación que se acaba de hacer por el gobierno de Córdoba y que ayer ha tenido una paupérrima representación de opositores, pobrísima, apenas 6 o 7 personas, entre 14 que concurrieron, y decían que tenía muchos vicios esa nominación. ¿Cuál es, a su criterio, el valor, la significación o lo que usted le atribuye a esa designación del gobierno de Córdoba? Bueno, muchas gracias, doctor. Cada designación de un Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia, Corte, Fiscal General, es un acto político importantísimo. Mire, para hacer un ejemplo bien claro, antes de irse, el presidente Trump nombró un vocal de la Corte Suprema de los Estados Unidos que fue muy criticado porque era de ultraderecha. ¿Qué ocurre? Es que, siendo un acto político, el gobernador tiene una serie de atribuciones que debe cumplir en el marco de la Constitución y la ley. Y en ese marco, yo no veía ninguna objeción para que fuera inhabilitada la candidatura del doctor Delgado. Por supuesto, ¿qué podemos decir? A uno no le gusta, a otro de derecha, el tercero porque está en la bolsa, el cuarto... Pero lo que debemos ver en un país que se supone que debe respetar la ley es si cumple los requisitos fijados por la Constitución y la ley. Y el hombre los cumple. Ahora, si no me gusta, ya es otra cosa. Yo lo que dije fue eso. A mí me gustaría, obviamente, también agregar, porque no quiero quedar como una cosa así tan única, que hay que hacer muchas reformas del Poder Judicial, usted lo sabe más que nadie. Y yo soy partidario de hacer muchas. Dije una, el fuero anticorrupción hay que derogarlo. No sirve para nada, es un gasto inútil. Además ha caído en el descrédito y esto no le cree nadie, esto que hacen estos chicos no le cree nadie. Conclusión, así como soy opositor a estas cosas, me pareció que en esta no había ningún motivo para plantear una objeción. Nadia Fernández, que es legisladora de la Nación por Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Es va? realmente cierto eso que hay que hacer modificaciones en el Poder Judicial de Córdoba que son reclamadas, demandadas, exigidas, pedidas, solicitadas, y sobre todo el fuero anticorrupción? Bueno, ¿Se hacen cargo ustedes de que hay una crítica bien puntualizada? Sí, yo creo que es atendible y de hecho, bueno, hemos coincidido con el doctor Ortiz Pellegrini, hemos sido, cuando yo recién asumí en mi primer mandato, fue mi presidente de bloque y debo decir que aprendí cosas buenas de Miguel Ortiz Pellegrini. Muchas gracias. Segundo elogio en 48 horas. Y lo que sí debemos decir también que hay que atender a la opinión del ex fiscal general Ortiz Pellegrini, porque está calificado, ¿no? Justamente por haber sido fiscal general, pasando de un gobierno a otro, de partidos distintos. Me parece que esa experiencia fue importante tenerla ayer en la audiencia pública y que se escuchara su voz con un alto nivel de objetividad y de experiencia, además como Vidal Lascano. Entonces me parece que en este momento creo que la sociedad reclama ciertas modificaciones y reformas en el Poder Judicial. Habrá que evaluar también los momentos. Me parece que las decisiones que toman los gobernantes y los dirigentes en este contexto deben estar sometidos y están necesariamente atravesados por la pandemia. Nosotros tenemos que atender a esa situación y de hecho se hicieron hasta modificaciones coyunturales en relación a la justicia, el desempeño de la justicia y la pandemia. Y bueno, vemos los resultados también y tenemos que seguir haciendo modificaciones, agregados,
tener en cuenta, digamos, la agenda de género en relación al tema de la justicia, al desempeño del Ministerio Público Fiscal, también en particular, que hace poco el gobernador anunció nuevas fiscalías con más recursos para atender esa problemática. Bueno, creo que es necesario atender a esas reformas, que son reformas, no son grandes revoluciones, en consecuencia son absolutamente posibles y hay que adecuarse a los tiempos. Creo que en eso estamos. Me parece que es necesario, primero que nada, tener un fiscal general. Eso es muy importante y creo que, bueno, que es lo necesario para ordenar y para conducir un ministerio fiscal que la sociedad requiere y que en definitiva es un cumplimiento de la Constitución provincial. Así que en eso estoy de acuerdo, digamos. Siempre que se refiere a alguien a la presentación, a Nicolás Alessio dice que es ex sacerdote. No, hablo con el ciudadano Nicolás Alessio, que creo que ya es una categoría más amplia que cualquier otra. Perfecto, seguro. Sí, sí. Yo en la presentación hice una referencia a eso que se llamaba albertismo. Sí. Usted está identificado con los presupuestos del Frente de Todos. Sí, sí. Creo que es así. Sí. El albertismo fue una ficción, una creación de la oposición al kirchnerismo, que creyó ver en el presidente a alguien que se divorciaba de la presidenta. Si lo imaginaron así, me parece un error. Muchos lo imaginaron. Es probable, pero me parece un error, porque Alberto es peronista. Y en el peronismo hay matices, pero él es peronista. Y me parece que después de la fuerte experiencia del kirchnerismo, pretender otro ismo, siempre lo vi como una especie de ilusión. Lo que no quiere decir que pueda haber grupos que planteen una corriente interna, simpatizar con... Pero yo creo que acá Alberto es claramente peronista, un peronista nacional y popular. Y yo creo que el albertismo en la medida... No sé qué es el albertismo, sé que hubo intentos, sé que hay gente que a lo mejor se entusiasmó porque había ganado las elecciones y ganó bien, pero no sé, tantos ismos me parece que no son positivos, Alejandro Balián fue secretario general de la Gobernación con Ramón Bautista Mestre, sí, fue señor. diputado nacional, pero parece que el radicalismo lo tiene olvidado a usted, que era una figura activa y además de consulta. Mire, tengo la impresión, porque cuando estamos haciendo este programa, faltan 48 horas para el acto electoral en el radicalismo del domingo. Sí. No sé si usted milita en alguna de esas corrientes, participa de alguna forma. Totalmente, porque yo creo que la participación es democracia. Y lo que nosotros necesitamos es votar, porque es parte de la democracia, porque es parte de la renovación, porque es parte de preparar una oposición como corresponde. En este país no fallan los gobiernos, en este país falla la oposición, porque es una oposición no preparada para colaborar, para sugerir, para sentarse mano a mano y conversar. Esta oposición, que cuando en el año 2002 dejo de ser diputado nacional, lo dejo con el 45% del partido. Y esta oposición hoy representa el 6% de la sociedad. Quiere decir que es una oposición que no interpreta a la sociedad. Entonces, al decaer la oposición, se permite el partido gobernante una mayor libertad para actuar. Y la oposición, como es insignificante con el 6%, ni siquiera está en condiciones de decir de que los gastos de publicidad en esta provincia no pasan por el Tribunal de Cuentas porque son agencias y son millonarios. Entonces, nosotros no estamos... Ahí entra ya usted en la crítica del gobierno de Córdoba. No, fíjese que no. Simplemente digo de que tiene que entrar en el control de gasto y nosotros no tenemos la mayoría suficiente para decirle al gobierno que eso no es bueno para cualquier gobierno. Las gestiones de gobierno deben ser controladas. Entonces, en la medida que nos controlan, a la oposición también hay que controlarla, porque no es posible
que un partido como el nuestro, que se capta de ser un partido democrático, históricamente democrático, tenemos mártires que pelearon por la ley Roque Sáenz Peña. Yo en esto, doctor, le voy a pedir mil disculpas, pero cuando estábamos discutiendo en el tribunal electoral si se votaba o no se votaba, yo les dije claramente, y no me miraron bien. Ustedes saben, le digo, que en Córdoba hubo gente que saltó tapias para que nosotros pudiéramos votar. ¿Quién es ese? El doctor Carlos Airabedian, le dije. Por su ideología, por sus principios. Y ahora no nos dejan votar. Pero esto es atípico totalmente desde todo punto de vista, doctor. En Buenos Aires se vota la semana que viene. Es una cosa totalmente normal en el partido. Lo que es anormal que durante 20 años tengamos los mismos nombres, los mismos apellidos. Pero si hubiese sido positivo, hoy tendríamos el 40% de la oposición. Tenemos el 8%. Hablando de nombres, ya voy a volver con algunos que han sido protagonistas esta última semana de algunos encontronazos. Y hablando de nombres también, por allí hay un sector de la oposición al gobierno nacional que busca incorporar a quien es su referente, Margarita Stolbizer, en el orden nacional del GEN, a las filas, no digo del macrismo, sino de la oposición que ella tiene asumida para el gobierno nacional. ¿Tiene usted algún tipo de coincidencia? Qué buena pregunta, Carlos. Mire, la primera explicación de eso es explicar por qué yo estoy aquí, digamos, no en su programa, sino aliado con el actual oficialismo provincial. La elección del 2019, surgió en un momento, usted recuerda cuando tenía mucha fuerza lo de la tercera posición. En eso estaba Schiaretti, Pichetto, Massa, Labaña. En ese momento nosotros participamos activamente de ese proceso que tuvo su primera conclusión en Córdoba. Eso fue el acceso del GEN a las listas con una diputada en la lista oficialista que hoy gobierna la provincia. Esa experiencia naufragó. Y nosotros tenemos la espalda con mucho dolor de que cada vez que hemos planteado la tercera posición salimos con el 2%. Conclusión. La Argentina para salir del barro no tiene más remedio que trabajar sobre un acuerdo enorme, de grandes proporciones, a brochazos muy gruesos. Y no hay más forma esto de creer, no pasó, que somos iluminados, que somos... No existe. La Argentina hoy tiene un lado River, el otro lado tiene Boca. Y en la medida que no podemos romper eso, no vamos a salir. Usted ve que Macri vivió creando la grieta con Cristina porque creía que la bronca que le tenía mucha gente de la clase media le iba a garantizar. Bueno, se cayó el hombre. De este otro lado, todos los días veo que el presidente Fernández habla peste del otro. Bueno, conclusión. ¿Cómo resolvemos si no tratamos de construir algún consenso mínimo? Desgraciadamente el partido GEN no puede conversar con los K. Hay una mini grieta, Nadia Fernández, que concierne a lo que puede llamarse el campo del justicialismo, del peronismo, o de alguna manera los que están enrolados en una vieja tradición. Hay una desconfianza que lo expresan públicamente, o también de manera secreta muchas veces, el kirchnerismo con el gobierno de Córdoba, con el cual usted se siente identificada. ¿Le tienen desconfianza? En realidad... Perdón, no lo voy a hacer como una afirmación, lo voy a hacer como una pregunta. ¿Experimentan ustedes la desconfianza del llamado kirchnerismo para con la gestión de Schiaretti? A nosotros no nos asustan los etapismos en el peronismo, digamos. El peronismo es un movimiento que, como decía recién acá el compañero, Alessio tiene muchas caras, pero bueno, es una avenida del medio en donde hay muchos matices y etapas. El menemismo, el kirchnerismo, el cristinismo, ahora hablan del albertismo, podríamos hablar en un futuro de schiarettismo, no sé. Lo que sí, la historia todavía no se sabe qué puede llegar a pasar a partir del 2023. Lo que sí creo
es que la experiencia del peronismo nacional con el peronismo provincial es una experiencia, digamos, que tiene muchas heridas, producto más que de la desconfianza de ciertos errores al momento de interpretar y de respetar la dinámica que tiene el peronismo en la provincia de Córdoba, que es gobierno hace 2 décadas. En consecuencia, me parece que era atendible y hubiera sido inteligente por parte de, en ese momento, el peronismo más alineado a Cristina, más que a Néstor, me parece que se profundiza con Cristina Fernández de Kirchner, que la construcción frentista fracasó de momento que comienzan a cuestionar muy agudamente la gestión del gobierno de la provincia de Córdoba, no reconociéndole lo que le correspondía a Córdoba, cosas que ha intentado corregir y que viene intentando corregir Alberto Fernández. Lo que sí digo en esto, una cosa es, ahora estamos en una etapa de entendimientos en términos de gestión, porque se requiere madurez justamente por los momentos en los que estamos viviendo, donde hay una crisis mundial tremenda, se requiere madurez por parte del presidente, por supuesto que por parte de nuestros dirigentes y del gobierno, y bueno, y hay una especie de paz y de reconocimiento y de respeto. Ahora, otra cosa es el andarivel electoral. En el andarivel electoral nosotros, como hacemos por Córdoba, vamos a respetar y vamos a expresar al momento de tener nuestros diputados y nuestros senadores, ser una alternativa que defienda los intereses de Córdoba. Yo voy a volver sobre eso. Hay una concentración, algunos dicen también, hay una concentración mediática muy potente. El otro día yo dije que era 9-1 los enemigos del gobierno nacional contra los que eventualmente tienen algún espacio en los medios de comunicación. ¿Hay una concentración mediática desestabilizante contra el gobierno nacional? Sí, claramente son medios que juegan a una oposición a veces brutal, muchas veces mentirosa, muchas veces con mucha falacia, porque Alberto gana el gobierno, pero no gana todo el poder, y ciertas corporaciones de poder, la agroindustria, los medios de comunicación, sectores fuertes de la justicia que tienen mucho peso, mucho poder, no han dejado de tener ni ese peso ni ese poder. Ahora, claramente hay un manejo mediático que disimula los tremendos desastres que fue la gestión macrista, o sea, la tragedia macrista en términos de endeudamiento, destrucción del aparato productivo, destrucción de la cultura, en la ciencia, en fin. Disimulan todo eso y ahora parece que hablaran, cuando hablan contra el gobierno de Alberto, parece que se olvidaran de aquella tragedia. Y bueno, claramente están identificados con sectores del poder. Y ahí donde yo creo que también es que Areti tiene un perfil muy ligado a estos sectores, tiene un perfil muy ligado a los sectores de poder, al campo, a la justicia. Es que Areti tiene un perfil, no quiero decir un perfil muy macrista, pero tiene un perfil muy ligado a esta corriente. Por eso no es casual que los diputados del Frente de Todos han hecho un documento muy, muy interesante, vale la pena leerlo, donde está Caserio, donde está Gabriel Este, bueno, los Fernández, Carro. Donde dicen no nos da lo mismo cualquier gobierno, no nos da lo mismo, así, por ahí decir vamos a defender los intereses de Córdoba suena hermoso, pero a veces es una excusa. Los intereses de Córdoba tienen que ver... Pero el 70% de la población de Córdoba vota en ese aspecto. Claro. De manera que el gobernador Schiaretti... Bueno, pero ahí hay que ver lo que decíamos recién, la influencia mediática, la influencia de la figura. Hoy por hoy, ya si entramos en la cuestión electoral, hay que analizar más fino, ¿no? Pero el 70% que a lo mejor elige una opción, lo elige por una motivación que no es estrictamente política. Yo me acuerdo cuando gana por primera vez Baldassi, la gente no sabía nada de la posición política de Baldassi, porque además no la tenía. Lo elegían porque fue un árbitro... Todavía no lo saben. Porque fue un árbitro exitoso, simpático, pero una así persona... son las elecciones. Perdió la por interna supuesto, en el departamento Colón, no hubo una interna y la perdió Baldassi. Bueno, pero gana, cuando gana en Córdoba y gana por mucho.
¿Qué quiero decir? De que analizar lo electoral por triunfos o pérdidas me parece que no es suficiente, hay que analizar otras cosas. Entonces, la pregunta inicial fue la influencia de los medios. Yo creo en el lawfare. Concentración de los medios antigobierno. Sí, yo lo creo absolutamente. Yo escucho, y hago un esfuerzo, pero escucho Mitre, Cadena 3, y escucho casi todo el día. Es impresionante el mismo discurso, las mismas falacias, las mismas mentiras. Entonces, yo estoy convencido de que existe eso y más, existe el lawfare, es decir, el acuerdo de sectores de poder con medios concentrados para dañar, como hicieron en el caso de Lula, y bueno, no me quiero extender porque... Pero ya podemos hacer una referencia a Lula también, sí. Pero es que hay una diferencia sideral. En primer lugar, yo diría que no se puede ser juez de las elecciones. Mire, a mí no me gusta un montón de elecciones, pero acepto el resultado. Sí. Los que votan uno porque le gusta la cara del candidato, otro por lo que sea. Pero no hay más remedio en la democracia que aceptar eso. Yo nunca dije que no haya que aceptarlo. No, pero si decís vos que hay que tener otro criterio, uno dice, bueno, ¿y cuál es el otro? No, yo digo que hay que, cuando uno analiza los resultados electorales, no es solamente me quedo con ganaron por mucho, ganaron por poco. Hay que ser como más profundo, digamos, en el análisis. Sí. Hay cuestiones sociológicas, hay cuestiones metodológicas, hay cuestiones mediáticas. Y ahora voy a preguntarle a Bayán, porque él aludió a esa oposición, y particularmente me parece que está pensando siempre en las banderas del radicalismo, que no aparece como muy unido, no obstante que tiene un acto electoral en 48 horas en Córdoba y dentro de una semana en la provincia de Buenos Aires. Pero para alcanzar esa cierta unidad se requiere a veces la toma de distancia de los personalismos. El diputado nacional Mario Negri, que tiene una gran exposición pública, ha hecho una caracterización del senador Lustó brutal, sanguinaria, diciéndole basta con una sola expresión para descalificarlo y sacarlo del ring. Usted fue ministro kirchnerista. El radicalismo se ha abierto tanto que permite el ingreso de gente de todas las corrientes, tendencias que hay, ya ha perdido aquella famosa pureza que pregonaba. ¿Cuál es la pureza? No, yo creo que la pureza, usted lo puede decir. La pureza es el concepto que nos debe unir a todos para salir de esta difícil situación. Yo no puedo negarle el ingreso al partido a alguien que tiene una visión progresista. Fíjese, los que se han ido con el kirchnerismo, yo no lo critico. Padre e hija se han ido con el kirchnerismo. En algo nosotros nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando en el concepto de la oposición. La oposición no es destrucción. La oposición no es ponerle palos en la rueda al gobierno. Porque nosotros ponerle palo en la rueda al gobierno, la gente se nos ríe, porque la gente ya nos advirtió que sacar el 6% es porque algo anda mal. Y quienes tienen la responsabilidad de que este partido funcione como un partido de fútbol es el director técnico. Si el presidente del partido anda mal y saca el 6% y se ajusta a la conveniencia de una fecha electoral, y si el Congreso de la Nación, a mí no me gusta la actitud de nuestro partido en el Congreso de la Nación, sí me gusta Lustó, porque tenemos necesidad de entender definitivamente. No sé lo que habrá que hacer, pero sí conversar. Pero no puede ser de que alguien que se siente desplazado de un partido automáticamente forme otro partido. No quieren largar, no voy a decir una mala palabra porque los otros días me retaron porque hablé de bombacha, no quieren largar la silla. Entonces lo que tiene que entender la política argentina es la renovación. La señora, ¿cómo dijo usted el apellido que no me acuerdo ahora? ¿Sarlo? No, Sarlo no, la otra señorita. ¿No? ¿Cómo será que no tengo memoria para acordarme de ella? Lilita Carrió. Viene del 83. ¿Cómo puede ser que en la Argentina no tengamos dirigencia para renovar? ¿Sabe dónde la conoció a la Lilita Carrió? En el Chaco.
cuando fui a la campaña del entonces candidato a gobernador, estábamos en un subsuelo cenando y se sintieron unos tacos, tac, tac. Y el candidato a gobernador dijo, uy, viene Lilita. Pero eso es un hecho particular, anecdótico. Lo vamos a dejar por un momento. Pero déjeme decirle esto. Que me tengo que ir al corte. Dígame eso que me quiere decir, si hay una cosa tajante. Sí, yo creo que la señora adelante. Carrió tiene un lugar en un neuropsiquiátrico. Bueno, pero nosotros no somos oposición. Eso es lo que le quiero decir. Nosotros queremos ser oposición, una oposición constructiva, una oposición renovada, una oposición actualizada a las actuales circunstancias que vive el país. No fue lo mismo Hipólito Yrigoyen que lo mismo con Fernández. Debemos recordar esta evolución. Recordarle a Lustó, que fue ministro kirchnerista, es un acto negativo completamente para usted. No, perdón si he dicho eso, todo lo contrario, no es negativo, es altamente positivo, porque el hombre ha tratado de sumar su capacidad y su voluntad. ¿Sabe lo que le critico a Lustó? Haberlo dejado plantado a Macri, dejar la embajada de los Estados Unidos y venirse cuando Macri iba a Estados Unidos. Ese hecho no me gustó. Se tendría que haber quedado, esperarlo como corresponde. Es muy generoso, Balián. No soy generoso. Es muy generoso, Balián. Hay que ser Lo amplio. vamos a dejar con la expectativa. Hay que ser amplio. Lo vamos a dejar con la expectativa amplios, que en el segundo bloque la generosidad, a ver en qué se traduce concretamente con respecto a los actos comerciales que se van a cumplir este año y sobre los cuales están trabajando todas las fuerzas. Ya volvemos. Vidal Luján, Vidal Luján no es una original. Y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. Hacer un programa político hoy es verdaderamente una hazaña. Un trabajo complejo, extremadamente difícil. Porque hay un clamor, o algunos dicen que existe ese clamor, que se vayan todos, que son todos iguales, etc. Una especie, no digo del año 2001, pero hay una cierta repulsa. Justificada por algunos y tratar de entender por otros cuál es el proceso que se vive realmente en Argentina. Pero ¿qué es lo que se instala para generar audiencia, etcétera? La vacuna, el caso Maradona, cada uno de esos temas son los que concentran, convocan y estimulan el apasionamiento, la intervención, la toma de posición. Estamos en un año electoral y no hay que perder de vista esto. En un programa político, lo electoral tiene un rol preponderante. Algunos me pueden decir, puteándome, por cierto, pero ¿qué mierda nos interesa? ¿Las elecciones? Sí interesan, porque en las elecciones se define Córdoba, se define el futuro. ¿Dónde van a estar Ortiz Pellegrini ustedes en la elección? ¿Tiene conciencia usted y participa al margen de su éxito profesional como abogado en la cuestión política partidaria? Sí, actualmente estoy presidiendo el GEN, mire, yo estaba casi retirado en eso, pero me pusieron de nuevo en esta tarea y me gusta. ¿Aceptación? Y me gusta, claro, me gusta. ¿Ve que lo pusieron como si hubiese sido un acto de fuerza? No, pero como yo coincido con Alejandro, cuando uno se pone grande tiene que dejar que los chicos empiecen a crecer. Pero bueno, me volvieron a pedir, asumí, yo estoy como si fuera un chico otra vez en el ruedo, haciendo lo que supone que tiene que hacer el presidente de un partido. Mire, contestando lo que usted me dijo, nosotros tenemos toda la intención de seguir en la alianza que hicimos en el 19 con el gobierno provincial. Tenemos una sola nube dando vuelta, que si por esas cosas de la vida el gobernador llega a una alianza con el Frente de Todos, bueno, nosotros no vamos a participar en eso. Primera definición. Si el gobernador va en una alianza con el Frente de Todos, nosotros seremos un partido chico, pero no vamos a participar porque los partidos chicos lo que tienen son principios y fuertes. Entonces no podemos nosotros estar ahí. Si esa circunstancia no se da, no veo que haya motivo para cambiar de ninguna manera lo que venimos apoyando en términos generales. ¿Usted está abierta, Nadia, para recibir en la conformación de Hacemos por Córdoba? No sé si va a conservar el nombre, porque periódicamente cambian.
Bueno, el nombre. Desde que somos Hacemos por Córdoba, la verdad es que sí, se incorporó un sector, diríamos, de centro, el centro progresismo, digamos, integrados por el Partido Socialista, el GEN, bueno, movimientos vecinales. Es una alianza que se renovó. Antes, bueno, tenía una expresión, si se quiere, más de centro de derecha con la UCD, que mutó hacia el macrismo. Pero nosotros entendemos que, o avisoramos un panorama en donde la expresión de Hacemos por Córdoba está muy fuerte en la figura del gobernador Juan Schiaretti, porque sigue una línea, que es una línea de la ancha avenida del medio, con una expresión de defensa a la provincia, al fuerte perfil industrial de la provincia, de una provincia fuerte, que defiende el trabajo, la producción, con justicia social, con crecimiento, desarrollo y justicia social, y con federalismo. En consecuencia, me parece que ese es el camino, es un camino que no se está dispuesto, digamos, a desviar ni para la izquierda ni para la derecha. Fíjese lo que dijo Alessio acerca del gobierno de Córdoba, de Schiaretti y lo que significa. Sí, bueno, pero es como si fuera es como decirle a Néstor Kirchner, sepa, el cordobesismo puro. No, yo no hablaría de cordobesismo, sí hablo de una fuerte tradición y trayectoria en Córdoba, con una fuerte identidad de defensa del interior, pero cuestionar por ahí los factores el perfil de productivista, digamos, de una provincia es como cuestionarle en aquel momento, no sé, en el 2003 a Néstor Kirchner su acuerdo con las petroleras. Es más o menos lo mismo. Yo creo que en esto la lectura que se hace desde la fuerza, digamos, desde el gobierno nacional tiene que superar esto, ¿no? Dejar de pensar como una contradicción al campo con la industria. Me parece que en esta coyuntura de fuerte crisis económica hay que hacer un esfuerzo por defender a los sectores productivos de la Argentina y nosotros en esta provincia, y ese es el camino. Me parece que el camino es la defensa del trabajo, ¿no? El discurso del gobernador siempre apunta a consolidar lo propio, lo cordobés, lo genuino. Siempre ese es el discurso. Sí. Y en ese camino es por eso que el gobernador mide un 60% de imagen positiva, y bueno, y sigue generando políticas públicas de defensa a los sectores más vulnerables, inclusivas, que restituya derechos y que defienda fundamentalmente el trabajo. Alessio, Córdoba para arriba la tradición de lucha. Mira, yo tengo ya no es una pregunta, es una visión que al menos tengo yo. ¿Es necesaria tener una perspectiva de lucha hoy? Sí, el tema es saber para qué lado estamos luchando. Ahí está el tema. ¿No? ¿Para qué lado estamos luchando? Para esclarecer a la gente, ¿para qué se lucha? Claro. ¿Y por qué se debe luchar? Bueno, yo creo que claramente hay que luchar por los que menos tienen, hay que luchar por el trabajo, hay que luchar por... ¿Y eso no es teórico? Sí, es teórico, nada más que después hay que llevarlo a la práctica. A mí me parece que todavía el gobierno de Schiaretti, gobierno peronista, muchos le ponen muchas comillas, yo creo que algunas comillas hay que poner, no sé cuántas. ¿Para usted es peronista el gobierno de Córdoba? Yo creo que es peronista, sí, con muchas comillas, ¿no? Con muchas comillas por lo que dije antes. Yo creo que tiene un perfil, no digo macrista, aunque bueno, él siempre ha sido muy cercano al macrismo, al PRO. ¿Al macrismo o a Macri? A Macri. Que son dos cosas diferentes. Sí. Bueno, a Macri y al PRO. Los resultados electorales creo que eso lo han reflejado. Me parece que una cosa suena bien decir vamos a defender los sectores de la producción. Claro, siempre y cuando esos sectores, como el campo, la agroindustria, siempre y cuando esos sectores de la producción puedan estar al servicio del todo, digamos, ¿no? Las ganancias del campo siempre han sido extraordinarias. Y sabemos ya... ¿Han sido o son? Son extraordinarias, Ni hablar de los recursos de las mineras y demás, ni hablar de la Fundación Mediterránea en Córdoba. ¿Y de dónde vamos a sacar los dólares para sacar el país? No, si eso anda bien. Bueno, yo creo que por eso tal vez no haya que oponerse, digamos, tajantemente, pero una cosa, vos podés inclinar la balanza, o la inclinás hacia los sectores de poder y se siguen beneficiando, como de hecho ocurre y le cuesta tanto al gobierno nacional poner un freno, porque amenaza con una retención y ya salen los tractores a la calle. Digo,
una cosa es defender la producción, defender el campo, defender esos sectores, y otra cosa es directamente favorecerlo. Entonces, yo ahí creo que hay un matiz que permite que haya esta expresión en Córdoba, el Frente de Todos. No está decidido cómo van a ser las listas, creo que eso es un debate que todavía se va a dar. Espero que no incomode el GEM, pero creo que es un debate que todavía se va a dar. No, pero el campo, escúchame, el país está liquidado por todos lados. El campo produce divisas, ¿cómo lo va a castigar? No, castigar no, nadie habla de De hecho, castigar. Alberto, me parece que... No, nadie habla de castigar, Bueno, y si lo que hacen con las retenciones es castigarlo. No, bueno, eso es En una otros visión. países lo subsidian. No, eso es una visión. Bueno. Eso es una visión yo, que no comparto. Yo creo que las retenciones son más que necesarias, sobre todo cuando realmente hay necesidades que vienen de la pandemia macrista y se suman a la pandemia del virus. Entonces, Me parece que estamos errando el camino, doctor. A ver que termine el punto. Sí. Perdón. No, quiero decir esto nada más, que en un país donde hacen falta recursos, pero tenemos muchas posibilidades de generarlos, no quiero decir el control, pero digamos la mirada puesta en los sectores de la producción tiene que estar por parte del gobierno nacional. El radicalismo tiene varias corrientes que apuntan a disolver la alianza con lo que se llama el macrismo, para llamarlo de algún modo genérico. Mire, ¿Usted cree doctor, que yo debe seguir ese entendimiento? Sí, esa alianza. Acá lo que hace falta primero es estructurar la Unión Cívica Radical. Quienes somos radicales nos vamos a quedar en el partido, respetuosamente por los que no están en el partido, y dentro del partido, la Convención Nacional, porque somos institucionalistas, vamos a resolver cuáles son los próximos pasos. Por de pronto, la renovación, doctor. Nosotros no estamos de acuerdo con la oposición que en este momento se hace, ni al gobierno provincial ni al gobierno nacional. Con Macri sin Macri. Lo va a resolver la Convención. A mí Macri no me gusta. Yo Bueno, lo digo personalmente. Es lo que le estoy preguntando. A mí Macri no me gusta, ni compartí. Voté por decisión del partido y por mía, lo voté a Macri, pero no me gustó nada de lo que hizo. Si usted a mí me pregunta, una vez institucionalizado el país, nos debemos juntar primero los que se fueron del radicalismo. Cuando el doctor hablaba recién, yo soy íntimo amigo de Olaviaga. Olaviaga fue candidato a vicepresidente de la Nación. Es un hombre consustanciado con las cooperativas, con las mutuales. Somos íntimos amigos de Carlos Gareto, presidente de la... que fue candidato de Margarita ¿De Margarita? No, para que... No, perdón, claro, uno a veces habla como si el oyente, el vidente no estuviera viendo... Necesita ser esclarecido permanentemente. Perfecto. El oyente. Entonces, lo que hace falta es de que nos volvamos a juntar quienes tenemos un objetivo común de república. A nosotros hoy nos molesta, como nos debe molestar a todos, que esta solución del 50% de la pobreza va en tendencia alcista y no va en tendencia de baja. Esto nos preocupa. ¿Le echamos la culpa a este gobierno? No hay por qué echarle la culpa a este gobierno. Lo tenemos todos los argentinos. Pero tampoco le echamos la culpa a los que producen. ¿Usted se siente cómodo al lado de Patricia Bullrich? No. Esas son las definiciones que la No. gente quiere escuchar de un radical definido como ¿sabe tal. por qué? Porque los candidatos de Córdoba lo va a poner la Unión Cívica Radical. No lo va a poner ni Patricia Bullrich ni lo va a poner Macri. La Unión Cívica Radical va a elegir los candidatos de Córdoba si el afiliado así lo decide el domingo. Porque obviamente que si perdemos las elecciones, seguirán ellos con el 6% haciendo negocios, porque así se llama en política, sentarme en un sillón durante 30 años, beneficiándome con los beneficios que nos da estar en la actividad política, los que estuvimos la conocemos, eso es un negocio. Eso se tiene que terminar. La alternancia es fundamental, porque usted tiene que volver a la calle, aspirar el polvo de la calle, no puede ser, de que viva y no sepa lo que pasa en Jovita, lo que pasa en Italo. Pero volviendo a lo anterior, lo que planteaban acá, nosotros volvemos a hablar de lo mismo, volvemos a hablar de las retenciones, no, ¿sabe lo que yo le digo?
Vamos a eliminar las retenciones. Pero no existe eso como un problema crucial de hoy. Porque insistimos en lo mismo, no buscamos una cosa distinta. ¿Qué pasa si ¿Y qué cosas distintas propondría usted? Sí, elimino las retenciones, elimino el IVA, invierto en la cadena de recaudación impositiva y empiezo por los municipios. Todos los municipios tienen oficinas nacionales. Recaudo para la municipalidad. Cuando a mí se me quema una lámpara en un hospital municipal, tengo que ir a golpearle la puerta para que la cambien. Pero si es un hospital provincial, tengo que venir a Córdoba para que la cambien. Entonces, si hace del año 1810 que venimos con este proceso y venimos mal, y ahora estamos discutiendo si vamos a cambiar o no las retenciones, yo digo, mire, muchachos, vamos a reducir los impuestos y vamos a eliminar la cantidad de impuestos, lo vamos a simplificar a este tema. Tengamos la valentía del cambio, discutamos sobre ese tema, no si la retención es buena o es mala. Lo que yo digo, eliminamos la retención y le exigimos al campo que ponga en el lugar de producción de la materia prima, el molino que elabora con valor agregado. Con esto termino. Cuando estuve en China, me hicieron comer una morcilla. ¿Qué te parece, gordito? ¿Te gusta la morcilla? Sí, es hermosa. Está hecha de soja. ¿Por qué no podemos tener ese valor agregado nosotros? ¿Por qué no podemos tener el desafío del cambio? No seguir discutiendo las estructuras que ya están caducas y que han llevado a este país a esta situación. Por una oposición o una oposición totalmente descreída. Una pregunta a cada uno porque nos quedan 3 minutos, porque es un tema que a la gente también le interesa porque le repiquetean. Reforma judicial, la gente no sabe un carajo. ¿Qué es la reforma judicial? Nadie se la explica, nada. No voy a pedir que usted haga una clase sobre la reforma judicial. Te pregunto, ¿necesidad de una reforma judicial, sí o no? ¿Como la que está haciendo el gobierno? No. ¿El gobierno nacional? El gobierno nacional, por supuesto. Sí, hay que hacer una reforma de otro tipo. Pero esto de poner los jueces que me gustan, los defensores que tengo, ver cómo sale, eso es una barbaridad. Y yo creo que va camino, desgraciadamente, a una situación donde vamos a poner en crisis el tema de la división de poderes. Mire, le quiero contar una anécdota. Era un minuto. Sí, pero es una anécdota interesante. ¿Usted sabe cómo empezó la discriminación de los judíos con Hitler? Cuando se planteó quiénes eran los jueces. Entonces dijo, vamos a sacar los jueces que no son nazis. Y como no podía decir eso, entonces dijo, vamos a echar todos los judíos de la función pública. Y ahí se fueron los jueces. ¿A quién hay que echar en la reforma judicial, Alessio? No sé a quién hay que echar, pero yo coincido con la urgencia de la reforma del Poder Judicial. ¿Para qué? Porque la justicia es uno de los sectores más desprestigiados ante la opinión pública y no porque sí, porque la justicia es lenta, llega tarde, porque inventa la justicia, procesos y culpables. No, ni hablar. En el Comodoro Pi yo creo que eso está clarísimo. O sea, insisto, el lawfare es una realidad en Argentina, como lo fue en Brasil, como lo fue en otros países. Eso hay que cambiarlo de manera urgente. Córdoba, con sus diputados nacionales, es uno de los sectores que impide, diría numéricamente en el Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación, la reforma judicial. Eso es lo que se le atribuye. Nosotros entendemos que... ¿Es una cuestión de discusión? Creo que una cosa es la agenda del pueblo argentino y otra cosa es la agenda de Cristina Fernández de Kirchner. Me parece que en este contexto no negamos la necesidad quizás de una reforma. Lo que también hay que discutir es la coyuntura por la cual la Argentina y el mundo está atravesando. En consecuencia, me parece que es algo que hasta el momento me parece que es necesario dejarlo pendiente y generar los consensos necesarios para que sea una reforma seria y que le sirva al pueblo argentino, no a 2 o 3. Contrariamente a lo que ustedes suponen, mire, es útil, es valioso, es benéfico un programa político, porque va conociendo cuál es el perfil, cuál es la dirección de los actos de los políticos y saber en definitiva qué posición va a tomar en el momento en el que se decida, en el que resuelva con su voto, pero estando informado. La única forma de estar informado es mediante el debate. Aquí propiciamos el debate. Hasta la próxima.